Buenas, continuamos con las leyes de Mendel. Hablando un poco de historia, Mendel trabajó aproximadamente en los años 1850-1860. Fueron aproximadamente 11 años en los cuales él se dedicó primero a seleccionar plantas puras. ¿Cómo así? Plantas que producieran un solo carácter, digamos, semillas rugosas o semillas redondas, plantas con semillas verdes o plantas con semillas amarillas, plantas con flores violetas, plantas con flores blancas. Entonces, él se dedicó a seleccionar primero esos caracteres que fueran independientes unos de otros. Segundo, hizo unos cruces entre caracteres contrastantes. ¿Cómo así? Forma de la semilla, color de la semilla, color de la flor, longitud del tallo. Entonces, esas características contrastantes, él hizo los cruces en esos guisantes. Entonces, a la hora de hacer ese cruce entre semillas rugosas y semillas redondas, la F1, es decir, que todos sus descendientes fueran todas redondas. Ajá, ¿y qué pasó con las semillas rugosas? Pues al cruzar esas descendientes de semillas redondas, obtuvo una F2, es decir, como unos nietos, unas nietas, en la cual nuevamente logró obtener esas semillas rugosas. Pero al contabilizar el número de semillas, halló de que habían, de por cada semillas redondas, por cada 3 semillas redondas, había una rugosa. Una proporción de 3 a 1. O aproximadamente esa proporción de 3 a 1. Igual proporciones encontró cuando hacía, digamos, en la coloración ese cruce contrastante. Tenía unas plantas de flores violetas, unas plantas de flores blancas. Al cruzarla, halló que todas eran violeta en la F1. Cuando cruzó nuevamente esas plantas violetas entre sí, halló que la descendencia tenían aproximadamente 700 plantas violetas y 200 plantas blancas. Es decir, una proporción 3 a 1. Ese fue todo el trabajo que realizó Mendel, que ayudó a definir diferentes leyes. Él no describió esas leyes, sino que a posteriori muchos investigadores dedujeron ciertas leyes. Unos caracterizan 2 leyes, otras 3 leyes, otras 4 leyes. Eso ya va a depender del investigador. Entonces, ¿cuáles son esas 3 leyes principales? Cruce entre variedades puras. Bueno, antes de continuar con las leyes, ¿qué quiere decir un cruce entre variedades puras? Si nosotros tenemos en un jardín flores rojas y todas son homocigotas, es decir, que tenemos una flor roja, vamos a indicar con A mayúscula ese alelo para flor roja y las cruzamos con flores de color rojo, es decir, van a ser homocigotas AA. Esas plantas van a generar un gameto para ese gen, un solo gameto. Al ser homocigota solamente genera un solo gameto, es decir, A esta flor y A esta otra flor. Al cruzar estas dos tipos de flores me van a generar flores A mayúscula, es decir, el mismo genotipo que la de sus parentales. Entonces, a eso se le llama una variedad pura, de que sus descendientes van a ser igual que a los parentales. Eso es muy común, digamos, hablar de perros cuando es de buen pedigrí, que es de una raza pura, que quiere decir de que todos sus descendientes van a ser muy parecidos a los parentales.
A eso se le llama una raza pura. Entonces, Mendel seleccionó esas razas puras en la cual tenemos rosas rojas y en otro campo, en otro jardín, tenemos rosas blancas. Esas flores blancas, también generado por el gen de la coloración, vamos a indicarlo con los alelos A minúscula. Vamos también comenzar acá colocando como el gen de la coloración de las rosas, un gen dominante recesivo, donde la flor roja domina sobre la blanca. Pero acá en este ejemplo en particular vamos a tener dos campos diferentes, una con flores rojas y otras con flores blancas. Tenemos dos variedades puras. Entonces, teniendo ya esas dos variedades puras, sí comenzamos con la primera ley de Mendel. ¿Qué nos dice esa primera ley? Ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. ¿Qué ocurre? De que en el cruce de líneas puras los descendientes son todos iguales, es decir, son todos híbridos, expresándose el fenotipo dominante. Como ya lo veníamos diciendo, tenemos dos variedades puras, una de color roja, una de color blanca. Ambas son homocigotas para el alelo de cada una de ellas. Esta A mayúscula, esta A minúscula, A minúscula. Son homocigotas. Tienen los dos alelos que presentan son iguales. Entonces, esta planta hereda un gameto, un solo tipo de gameto, A minúscula. Esta planta hereda un solo tipo de gameto, A mayúscula. Entonces sus descendientes van a ser híbridos y todos van a ser híbridos. Al expresarse solamente el fenotipo dominante, vamos a tener una flor roja, ya que la coloración roja es dominante sobre la blanca. Esa uniformidad de los híbridos, es decir, que todos los híbridos van a ser igual en la primera generación luego del cruce de dos líneas puras. Entonces de eso se caracteriza la primera ley de Mendel. La segunda ley de Mendel, segregación de los caracteres. Entonces tenemos que la formación de los gametos, cada uno de los alelos de los parentales se separa para determinar la constitución genética de los descendientes. ¿Qué tenemos aquí? Tomamos las plantas heterocigotas, es decir, esta sería la F1 de este cruce, y las cruzamos, es decir, que serían la F2. Para este caso, en el cruce de dos híbridos, los híbridos tienen en su composición genética dos alelos diferentes. En este caso, el alelo A mayúscula y el alelo A minúsculo. El alelo esta planta, el A mayúscula, esta, la A minúscula. Entonces, al cruzar A mayúscula con A mayúscula, me va a dar A mayúscula, A mayúscula. Esta mayúscula con esta A minúscula me da A mayúscula, A minúscula. Este A se cruzó con estos dos A. Entonces, esto se cruza con estos dos, generando A mayúscula, A minúscula y A minúscula, A minúscula. Entonces, estos van a ser los descendientes. Entonces, acá en el cuadro tenemos los fenotipos de los parentales. Una flor rojas, ambas flor roja. Pero los genotipos de esos parentales van a ser heterocigotos, es decir, van a ser híbridos. Por lo cual van a generar dos tipos de gametos, A mayúscula y A minúscula. Entonces, como descendiente en la generación filial, aquí en este ejemplo, la generación filial 1, vamos a encontrar que de 4, 3 van a ser rojas. Entonces, 3/4 plantas con flores rojas. O el 75% de las plantas son de color rojas.
Y 1 de 4, un cuarto, son plantas con flores blancas. Ese sería el fenotipo. El genotipo tenemos aquí a mayúscula 1 de 4, es decir, un cuarto homocigoto dominante. Aquí tenemos A mayúscula, minúscula, A mayúscula, A minúscula. Entonces tenemos 2 de 4 híbridos heterocigotos, es decir, un 50%. Y tenemos solamente 1 de 4 homocigoto recesivo con 25%. Entonces la separación, la segregación de estos alelos es lo que nos indica esa segunda ley de Mendel, la segregación de los caracteres. Para una mejor descripción de esos genes, se utiliza el cuadro de Punnett, bueno, que es usado para determinar las posibles combinaciones de gametos en un cruce y la probabilidad de obtener ciertos genotipos y fenotipos. En español, ¿qué quiere decir? O en nuestra lengua, de que en los ejercicios de genética vamos a tener no solamente un gen, como los tenemos aquí, un solo gen con 2 alelos, sino que vamos a tener 2 genes, 3 genes, 4 genes con múltiples alelos, y eso se vuelve algo complejo. Entonces, para organizar mucho mejor esos cruces, se utilizan los cuadros de Punnett. Ejemplo: ¿qué proporciones de genotipos y fenotipos se esperan a la hora de realizar un cruce de rosas díbridas para el carácter color de la flor, donde la coloración roja es dominante sobre la blanca? Primero que todo, hay que determinar cuál es el gen. Entonces nos dicen para el carácter del color de la flor. Entonces, color de la flor sería el gen. Segundo, ¿cuáles son los alelos? La coloración roja es dominante sobre la blanca. Ahí nos presenta 2 fenotipos. Y al ser dominante recesivo, quiere decir de que ese gen tiene 2 alelos. Un alelo dominante sobre el recesivo. Entonces, nos indica donde la coloración roja es dominante sobre la blanca. Entonces vamos a tener un alelo para flor roja, A mayúscula, dominante, y un alelo para la flor blanca, A minúscula, para el recesivo. Luego de que ya tenemos el gen, los alelos, ahora vamos a buscar los genotipos o fenotipos de los padres o parentales. Entonces, nos dicen realizar un cruce de rosas dihíbridas. Entonces, cuando nos dicen dihíbridas, quiere decir de que ambos organismos presentan ambos alelos. Es decir, que no nos indican cuál es la hembra, cuál es el macho, o cuál es el genotipo de la hembra o cuál es el genotipo del macho. Es decir, que nosotros tenemos libertad para colocarle esos genotipos. Entonces, para la hembra colocamos heterocigota, híbrida, y para el macho heterocigoto, híbridos. Entonces es un cruce dihíbridos entre 2 híbridos. Entonces acá en el cuadro de Punnett es lo que tenemos aquí. Tenemos acá de este lado las hembras. Las hembras, al tener 2 alelos, cada gameto produce un tipo de alelo. Y los machos, al tener 2 alelos, pueden producir un tipo de alelo, de gameto. Y cada gameto va a tener un tipo de alelo. Entonces, al hacer este cruce entre la hembra y el macho, vamos a tener A mayúscula y A mayúscula, un homocigoto dominante, A mayúscula, A minúscula,
un heterocigoto, A mayúscula, A minúscula, otro heterocigoto, A mayúscula, A minúscula, y A minúscula y A minúscula, un homocigoto recesivo. Estos son los descendientes del cruce de estas dos rosas dihíbridas. ¿Cuáles van a ser los genotipos? A mayúscula, vemos aquí que hay 1 de 4. A mayúscula y A minúscula, vemos aquí que hay 2 de 4, que son los descendientes. Y A minúscula, un homocigoto recesivo de 4 organismos posibles. Pero los genotipos son diferentes a los fenotipos. En donde haya una A mayúscula, quiere decir que se presenta en dominancia una flor roja. Entonces, como tenemos estos dos genotipos con A mayúscula, vamos a tener 1 más 2, 3 cuartos de flores rojas. Y acá tenemos un cuarto de flor blanca. Entonces, el cuadro de Punnett se utiliza para poder realizar esas combinaciones posibles de los gametos en las plantas.